tipo de Estado tenemos en la República Dominicana? ¿Qué significa que sea un Estado social y de derecho? ¿Y cuáles otros tipos de Estado existen y en qué se diferencian del nuestro? Eso y más en este episodio de tu podcast educativo Política pa'l pa'l pueblo. Entender la realidad en que vivimos y entender el Estado, esa institución política fundamental de la República Dominicana, en el caso nuestro, es lo que nos ocupa en el episodio de hoy. En episodios anteriores ya hemos visto el concepto de Estado moderno y Estado-nación, lo pueden buscar en nuestro Patreon. Y también vimos el concepto de soberanía en el episodio especial que tuvimos sobre la independencia dominicana. En el día de hoy vamos a profundizar en entender mejor las características que definen al Estado dominicano. Y para eso tenemos en Política para el Pueblo una invitada súper especial. Vamos a darle la bienvenida a la abogada Glenis de Jesús Checo. Bienvenida, Glenis. Muchísimas A gracias. disfrutar mucho y a reírnos también. Y aprender. Glenis es abogada experta en temas de derechos humanos. Tiene estudios también de ciencias políticas, tanto en España como en Francia, y es asesora legal para diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Así que, Glenis, un gusto tenerte aquí en Política para el Pueblo. Y estamos muy ansiosas de conocer ese lenguaje que utilizan las y los abogados para saber más de nuestro Estado y de qué establece la Constitución de nuestro Estado. Y como siempre empezamos con la frase del día a cargo de Laura Nanita. Oh, sí, la frase del día, pueblo dominicano. Vamos a ver la frase del día, claro que yes. Que la frase del día, bueno, Responde mi pregunta. una frase es un conjunto de palabras que expresan una idea. Sí, últimamente estamos haciendo fragmentos de textos. Sí, la última vez fue un paper, pero bueno. Ok, entonces aquí vamos. Artículo 7. ¿Pero de qué? Ya va. Ah, ok. Porque es sorpresa. Expectativa, Ya ok, ve. adelante. Por eso he dicho que no es una frase. O sea, es una frase porque lleva la naturaleza de frase, pero bueno, Ok, adelante. Ok. pertenece a una cosa muy interesante. Artículo 7. Estado social y democrático de derecho. La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Texto, De la Constitución de la República Dominicana. artículo 7. Qué lindo ese artículo. Muy bello. ¿Verdad que sí? Muy bello. Creo que es un artículo que lo comparten muchas constituciones a lo largo del mundo, ¿no? O intentan. Es una como descripción de, idealmente, lo que Sí. debería ser un Estado, ¿no? En ese artículo están, yo creo, y tú nos dirás, Glenny, las características fundamentales del Estado dominicano. Habla de que es un Estado social y democrático, es un Estado de derecho, organizado en forma de república, y ¿qué más dice? Fundado, y ahí menciona, y fundado Soberanía. en la soberanía popular, que fue el concepto que vimos en el Ujú. episodio de la independencia. Y los poderes públicos, la separación de poderes, Y que la- lo vimos en otro episodio también. Así es. Ok. Bueno, pues primero le quiero dar las gracias. Yo también Ok. estoy muy emocionada de estar en este Yupi. podcast. Hace rato que quería ya que me invitaran. Ay, qué ápero. Y lo segundo es que sí, es un artículo que es frecuente en constituciones en estados occidentales principalmente, democracias liberales. Y sí, define las características del Estado dominicano. No me voy a meter en lo de Estado-nación ni nada porque hay un podcast para eso, pero yo creo que antes de ir al artículo 7, hay que dar un paso para atrás en la Constitución, al artículo 4. Artículo Ok. 4. Sí, porque el artículo 4, que es el que habla del gobierno de la nación, dice que el gobierno de la nación es esencialmente civil, Ujú. republicano, democrático y representativo. Eso es importante porque significa que el gobierno del Estado dominicano, primero es civil, o sea, no es un gobierno de tipo militar. Ok. ¿Ok? Hay estados en donde los gobernantes son militares, Como en Cuba, por ejemplo. como en Cuba. Mm. O En en África donde también hay hay- estados africanos Ujú. también, hay estados en Asia, en donde son militares. Hay otros gobiernos en donde los gobernantes son figuras religiosas.
Las teocracias. Exacto, las teocracias. Hay gobiernos que son una Maravilla. mixtura en donde tú eres un líder religioso y un líder militar y ocupas el gobierno. Dame Y, cuál y ejemplo si de esa dice, El Estado afgano. Oh, Afgano. Afganistán. Ah, y sí, el hecho de claro. que diga que es un gobierno civil, excluye a los militares, pero excluye también a las figuras religiosas. Eh, Eso es un poco diferente. Sí. Sí, Sí, en principio ok, sí. sí, En ok. principio sí. Ok. En principio sí. Son figuras civiles, es decir, y ustedes lo ven más adelante cuando la Constitución describe los requisitos para Mm. determinados cargos públicos, se excluyen las personas que puede ser una persona que haya ejercido puestos militares, pero no puede ser un militar activo, Activo. excepto en puestos reservados, que son de naturaleza militar Militar, o de claro, fuerzas de sí. seguridad, o sea, cuerpos Ujú. armados. Pues Pero el armados. resto del Estado tiene que ser necesariamente civil, personas Ok. civiles. Eso es sumamente importante. Lo segundo es que es una república. Ujú. Las repúblicas, Y ahí yo quiero señalar que Una ese es pausa. precisamente el concepto del día que tenemos para A hoy, que es el concepto de república, así que Eduardo Acevedo Yo voy a hacer puede ahora una locura. hacer un paréntesis ahí. Lenny, yo quiero dar mi definición, pero yo quiero escuchar tu definición de república primero. ay, ¿Qué es una república, Glenny? ¿Cómo tú definirías república? Quisiera rescatar dos cosas que dijo Glenny, que son definiciones que hemos tratado. Estado-nación lo tratamos en un episodio Ujú. y también las democracias liberales con Jazz Sí. Camus lo tratamos. Entonces vamos teniendo un bagaje que les permite comprender mejor y a profundidad estos temas. Vamos a definir ahora república, que creo que en los poderes del Estado hablamos un poquito de la república, Sí. pero ya ahora podemos profundizar un poco Exacto. más. pero fíjate, es republicano. El gobierno es republicano. Quiere decir que es una república. La república, etimológicamente la palabra significa cosa La pública. cosa pública. La cosa pública. La república se referencia a una forma de gobierno de la cosa pública, que se basa en la soberanía popular, es decir, en la soberanía del pueblo. La república se define en oposición a la monarquía, a las monarquías absolutas. Ok. Ojo ahí, porque hay que distinguir entre Sí. una monarquía absoluta y una monarquía constitucional. Parlamentaria. Que es una pregunta que Nanita ha hecho mucho sobre las Ajá. monarquías. sí. Exacto. Sí. Entonces, la república se define en oposición a la monarquía absoluta, porque en una monarquía absoluta la soberanía reside en el monarca. En el rey. Ajá. En una república la soberanía reside en el pueblo, pero además, en términos modernos, porque la república es un concepto muy antiguo, que Sí. dependiendo de la época va a tener un significado diferente, pero en términos más contemporáneos, la república no solamente es un tipo de gobierno de la cosa pública basada en la soberanía popular, sino también en la separación de poderes. En la separación de Van de la poderes. mano, ¿verdad? República y Actualmente separación sí. de poderes y democracia. Entonces, el gobierno, dice el artículo 4, el gobierno dominicano además es democrático. Ok, vamos a retomar. Es civil, Es o sea, que no es civil. ni militar ni Ujú. religioso. Exactamente. Es republicano, o sea, que la soberanía la tiene el pueblo, Ujú. no un Separación de monarca. poderes. E incluye separación de poderes. Y entonces, en tercer lugar, Es democrático. es democrático. La democracia remite a dos cosas, que yo sé que ustedes la vieron, entonces lo voy a decir muy rápidamente. La democracia tiene una definición en dos dimensiones. Una definición que es de tipo procedimental, si la democracia remite al procedimiento para elegir las autoridades públicas. Ese procedimiento puede ser de muy distintas maneras. Aquí es Sí. un voto popular directo, Ujú. en sentido general. También la democracia remite al procedimiento para la toma de decisiones, o sea, para elegir los representantes y tomar las decisiones públicas. Y la democracia tiene otra dimensión que es de tipo sustantivo. Democracia sustantiva. Exactamente, que va a lo que tú necesitas para hacer posible que los mecanismos de elección y de resolución de conflictos sean posibles. Sí. Y ahí lo que tú te encuentras es los derechos fundamentales o los derechos humanos. Aquí una nota al pie, rápidamente. Ok. Derecho fundamental y derecho humano son la misma cosa. Derechos fundamentales significa derechos humanos constitucionalizados. Ok, reconocidos en la Ok, reconocidos Constitución. en la Constitución. También hicimos un episodio sobre derechos humanos, así que ya todos estos son temas Exacto, que, que sobre ustedes lo que hemos ido manejan. viendo, o sea que podemos Ujú. ir Incluso la democracia profundizando. procedimental y sustantiva lo pueden revisar. Creo que ustedes ya saben muy bien de qué estamos hablando. Ok. Ok, entonces los derechos humanos, los derechos fundamentales son lo que el país acoge como derecho básico, digamos. Y En la sí, no. Constitución. Sí, no. Sí, no, porque los abogados tenemos que comer. Entonces la Constitución... Hay que interpretar. Claro, no es tan fácil. Entonces, la Constitución tiene una carta de derechos, ¿verdad? Que es lo que llamamos derechos fundamentales.
Pero la Constitución tiene un artículo, que creo que es el 73 punto algo, yo tengo muy mala memoria para los números, que dice que las convenciones internacionales de derechos humanos debidamente ratificadas por el Estado Dominicano se convierten de manera automática en derecho interno y son de obligatoria aplicación para todas las autoridades nacionales, para todos los órganos de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los convenios de derechos humanos que República Dominicana ha firmado, aunque no están en el texto de la Constitución, son parte integral de la Constitución y del corpus juris dominicano, o sea, del cuerpo jurídico dominicano. Entonces, no solamente los que están ahí, artículo 30, artículo 37, el 43, el 50, sino también todo ese bagaje de convenciones internacionales. Que en el Ya, episodio de verdad anterior... que se nota que Glenny es profesora. No, Wow. sí, ella ha conectado Increíble. con todo lo que hemos hablado, porque en el episodio anterior hablamos de la ONU y hablamos de todas esas, También, digamos, sí. convenios, Sí. y nos están explicando ahora que cuando el gobierno dominicano refrenda esos acuerdos o convenios, tienen carácter entonces de... Sí, automáticamente son derecho interno. Entonces, la última característica, la última característica que dice el artículo 4, es que el gobierno de la nación es representativo. O sea, civil, republicano, democrático y Y representativo. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el ciudadano, a través de su voto, elige representantes para que esos representantes gobiernen la cosa pública, porque recuérdense que la república es el gobierno de la cosa pública. Ujú. O sea, no una cosa privada. Exactamente. O sea, es una cosa de pública. Exactamente. ¿Verdad? Importante, Importante acotación. detallito. Por eso es que hay que ir a la etimología, es la res, La res pública, pública. en oposición a lo privado. Ahora, ¿qué va a ser lo público? Porque se requiere un grupo de personas que compartan una serie de características, ¿verdad? Que se constituyan en Estado-nación, pero tienen que tener algo en común, algo colectivo. De lo contrario, no son república. Entonces, ¿qué es lo colectivo? Es lo que va a estar en disputa permanente y en cambio permanente. ¿Y qué es lo colectivo? Ahí es donde la democracia vuelve y entra. Porque yo les dije que la democracia no solamente es el procedimiento para elegir los representantes. La democracia también es el procedimiento para resolver cualquier conflicto. Es decir, cuáles son nuestros problemas colectivos, cuáles son las soluciones colectivas que vamos a aplicar. Son las dos cosas. Entonces, una vez que uno entiende eso, se puede ir al artículo 7. Que fue el que leyó Excelente. Nanita. Ujú. Magnífico. Ok. Ahí recordando el episodio de introductorio de política, cuando hablamos de que justamente en la Sí. interacción entre dos personas o más surgen problemas colectivos, logísticos que nos afectan a todos, y la Ujú. política va a ser esa, digamos, gestión de esos conflictos. Así que Glenny, no sé si parece que ya ve todos los episodios del podcast, porque óyeme, no hay un episodio que no le haya referido Glenny ahora mismo.